Hola amigos, bueno, este es un video en el cual voy a dar mi predicción para las elecciones del 22 de octubre del 2023. Y bueno, es un video que en realidad yo un poco no lo quería hacer, pero al final me decidí hacerlo y ahora les voy a explicar por qué. En este video yo primero voy a explicar por qué no quería hacer el video y por qué lo hice. Voy a dar mi predicción y después voy a dar una serie de considerandos acerca de las elecciones y el próximo gobierno que me parece que son lo más interesante, así que quédense un poco hasta el final porque creo que esos datos aportan algo. Bueno, decían, era un video que no quería hacer, no es que no quería hacerlo, la cuestión es que yo vengo de la astrología, podríamos decir así, más psicológica, que se basa un poco en estudiar cartas natales y ver un poco qué están pasando las personas y cómo, digamos, es usar un poco la astrología para el mejoramiento personal y lo ideal es usarlo durante una terapia, ¿no? Así que, digamos, todas las técnicas de predicción y eso no pertenecen a la astrología más psicológica, porque la astrología psicológica no tiene como objetivo predecir qué va a ocurrir con la persona, sino ayudarla a comprenderse mejor y a que, bueno, integre un poco los complejos, por decirlo en el idioma del psicólogo Carl Jung, ¿no? Ahora, bueno, después me interesé por la astrología mundana, que es un poco lo que estoy haciendo en estos videos acerca de las elecciones. Y después me interesé ustedes saben que en los últimos 20 años hubo un revival de la astrología que se volvió un poco a los preceptos de la astrología más medieval y a la astrología helenística, que era la que practicaban los griegos y los egipcios, ¿no? Y en la astrología más medieval o más del siglo XVI, XVII, el astrólogo tenía otro rol, no era una astrología psicológica, sino que hacía astrología horaria, ¿no? Y la astrología horaria tiene que ser muy precisa. Si la astrología horaria era, por ejemplo, una persona se le escapa un caballo, entonces va corriendo al astrólogo y le pregunta si el caballo lo va a volver a encontrar o si lo tiene que dar por perdido. Entonces el astrólogo hace una carta natal del momento, horaria, ¿no? Entonces ve los planetas, se fija qué planetas representan al caballo y bueno, si la carta es favorable, le dice el caballo va a regresar. O si no, le dice el caballo está perdido o está muerto, encuentra ese otro caballo, o se lo robaron y no va a volver. Y es una astrología muy precisa, ¿no? Y las personas que hacían ese tipo de astrología y que empezaron a hacer el revival de ese tipo de astrología, critican mucho a los astrólogos que hacen astrología psicológica porque dicen que no se juegan por nada, ¿no? Es decir, un poco el chiste que hacen es, si la persona se le pierde un caballo, un astrólogo psicológico le va a decir, bueno, ¿qué significa perder un caballo para vos? Vamos a estudiar la simbología de perder un caballo. Lo cual es válido, ojo, porque obviamente si se te perdió un caballo, algo está significando ese caballo, ¿no? Pero no le van a decir, no se van a fijar en una carta y le van a decir el caballo va a volver o no, no se van a jugar, ¿no? Y eso es considerado un poco estos astrólogos que son tan precisos consideran que es una especie de chantada o zanateada, irse por las ramas con la astrología psicológica para ver un poco cuál es la simbología de todo lo que está presente y nunca jugarse por nada, ¿no? Yo tomé unas cuantas cosas de este revival de la astrología más tradicional. Fíjense que yo uso los regentes modernos, los regentes tradicionales de los planetas en lugar de los modernos. Por ejemplo, para mí el regente de Escorpio no es Plutón, sino Marte, que es el planeta que lo rigió siempre, ¿no? O el regente de Piscis es Júpiter en lugar de Neptuno, ¿no? Si bien creo que Neptuno corresponde a Piscis, si tengo que ver una carta que tiene medio cielo en Piscis, yo me fijo Júpiter, no me fijo Neptuno. También la cuestión de no usar 8000 aspectos, yo solamente uso los aspectos ptolomeicos, no uso los quincurcios, los biquintiles, todo ese tipo de aspectos que hace que todo esté en aspecto con todo y que fueron introducidos en el siglo XIX, en el siglo XX. Y
Tampoco uso los demasiados asteroides, solamente uso Quirón por casa, es decir, ni siquiera tomo los aspectos a Quirón. Y no uso Ceres, no uso Lilith, no uso, bueno, todas esas Juno, ¿no? Y todos esos asteroides y planetas menores que usan muchos otros astrólogos, porque justamente cuando uno empieza a sumar y a sumar y a sumar objetos en la carta natal, tiene una cosa en cada signo, entonces se puede decir cualquier interpretación, ¿no? Es decir, los astrólogos antiguos tenían 7 planetas y tenían que dar, digamos, respuestas precisas usando nada más que esos 7 planetas, ¿no? Así que, bueno, considerando todo esto, dije, sería un hipócrita si no doy ninguna predicción con respecto a las elecciones, porque estuve haciendo videos y videos acerca de las elecciones, entonces creo que es justo que aún a riesgo aún con un riesgo alto de equivocarme, dé una predicción, ¿no? Es de aclarar que los astrólogos que trabajaban en las cortes tenían que hacer, digamos, tomar decisiones acerca de cosas. Por ejemplo, si un rey quería invadir un reino vecino, le preguntaba al astrólogo cuál era el mejor momento para hacer esa invasión, ¿no? Y esto no era cosa de sanatear, es decir, si el astrólogo se equivocaba y una batalla era perdida y morían muchos hombres, el astrólogo perdía la cabeza. Entonces los astrólogos tenían que ser muy precisos y jugarse y ser muy concretos, ¿no? Entonces, bueno, por suerte ya no estamos en los tiempos que los astrólogos pierden la cabeza si se equivocan, pero es justo en honor a esos astrólogos que tienen que jugarse, dar una predicción concreta. Y mi predicción concreta es esta. Bueno, primero, no me parece que Javier Milei va a ganar en la primera vuelta. Si estoy seguro que va a haber un balotaje. Y mi segunda predicción es que el candidato oficialista Sergio Massa no va a entrar en el balotaje, ¿no? Por supuesto, si estas dos predicciones se cumplen, la lógica indica que se daría una tercera predicción, que sería que va a haber un balotaje entre Javier Milei y Patricia Bullrich, ¿no? Sé muy bien, o lo noté después cuando cuando me decidí a hacer este video, que obviamente las dos predicciones que estoy dando son mutuamente excluyentes, ¿no? O sea que una de las dos se va a cumplir. Es decir, es lógico decir que, bueno, si Javier Milei sí gana en primera vuelta, entonces obviamente la segunda predicción, que es que Massa no iba a entrar al balotaje, va a ser automáticamente cumplida, porque no va a haber balotaje, entonces no va a entrar. Y si me equivoco y Sergio Massa sí entra al balotaje, bueno, eso significa que Javier Milei no ganó en la primera vuelta, así que bueno, una de las dos la voy a acertar y no voy a ser tan cara dura de decir, bueno, me equivoqué con una, pero acerté la otra, porque eso iba a ser automáticamente así, ¿no? Bueno, creo que es justo aclarar que la mayor parte de mis colegas no coincide conmigo, yo no estoy coincidiendo con la mayor parte de mis colegas. Prácticamente todos mis colegas están dando ganador a Javier Milei, muchos de ellos en primera vuelta. Pero voy a explicar por qué yo no lo doy. Porque, y esto ya lo expliqué en otros videos, pero lo voy a volver a explicar acá. Es cierto que el país está en un fin de ciclo, hay varios ciclos que se terminan, hay varios ciclos que están comenzando, y que la naturaleza de esos ciclos tiene que ver con ir a un modelo de país que va a tener que ver, bueno, con este nuevos ciclos de aire de Júpiter, de las conjunciones Júpiter-Saturno, que esto ya lo expliqué en otros videos. Entonces va a haber una desregulación grande, va a haber una descentralización grande de las estructuras del Estado, es decir, ese Estado, digamos, que planifica todo, ¿no? De las estructuras así jerárquicas del Estado y del gobierno que planifican la economía, es decir, ya no van a ser tan poderosas, eso se va a ir desarmando, ¿no? Vamos a ir al modelo en red, que es el modelo de Uber, el modelo de Rappi, ¿no? El modelo de las aplicaciones, el modelo de Internet, básicamente, que son modelos que están descentralizados, no hay un centro, no hay un patrón que les paga a todos, ¿no? Las grandes empresas también van a ir mutando. Yo creo que las grandes corporaciones que son tan poderosas, que son estructuras capricornianas, también van a ir mutando. Entonces eso va a cambiar todo, va a cambiar el rol del Estado, va a cambiar el rol de los sindicatos, porque ya no es que
un empleador tiene 20.000 obreros y los explota, entonces porque como los explota hace falta un sindicato que defienda a los obreros. Si cada uno va a empezar a trabajar en red, digamos, en forma mitad cuentapropista y mitad como parte de una estructura, ¿no? Entonces vienen cambios que vienen para ese lado, ¿no? Y Javier Milei me parece simplemente y esto ya lo dije, el símbolo de todos los cambios que van a venir, ¿no? Es decir, entonces yo entiendo que la mayor parte de los astrólogos vean, digamos, todos estos significadores del cambio, de los cambios que vienen, y dice, bueno, acá va a ganar Milei, ¿no? Pero bueno, yo no creo que sea necesariamente así. Creo que Javier Milei es un símbolo de los cambios que va a haber, y la adhesión a Javier Milei tiene que ver con que la gente a un nivel inconsciente, ¿no? Conectó con esos cambios y conectó con una figura que tiene que ver con esos cambios, pero bueno, no necesariamente significa que Javier Milei va a ser el próximo presidente. Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Que Javier Milei no va a ser el próximo presidente? Puede que lo sea, y con esto quiero aclarar algo que está pasando, que ya lo mencionaron otros astrólogos, especialmente Alejandro Lodi, pero también otros astrólogos que vi con internet, así que no quiero llevarme yo el mérito, porque estoy repitiendo un poco lo que me hicieron notar otros. Hay una carta bueno, no una carta, sino un aspecto que los astrólogos estuvieron estudiando, que es la relación o los aspectos entre Urano y el Saturno natal argentino. El Saturno natal argentino está en los 23 grados de Acuario, ¿no? Y mientras Urano va dando vueltas por el zodíaco, digamos así, le va haciendo aspectos a ese Saturno natal, ¿no? Y sabemos que Saturno tiene que ver con las estructuras. Digamos, Saturno de un país nos dice de qué manera, de alguna manera, está estructurado ese país, y Urano, al hacerle sobre todo cuadraturas y eso, es como que trae una fuerza que cambia esas estructuras o derrumba esas estructuras para crear estructuras nuevas, ¿no? Y los astrólogos se concentran en dos aspectos, que son la cuadratura menguante con Urano en los grados finales de Escorpio, que ocurrió entre 1979 y 1980, y la conjunción de Urano con el Saturno natal argentino, que ocurrió entre el año 2000 y el año 2002. Ambos procesos fueron procesos de crisis económica. En el 79-80 fue el fin de la plata dulce y empezó la gran crisis del gobierno militar, ¿no? El proceso de reorganización nacional, que bueno, la inflación se disparó, una crisis económica muy grande, que eso llevó a protestas y a desencanto del pueblo, y eso hizo que después Galtieri, para calmar las cosas, se decidiera invadir Malvinas en 1982, y al perder la guerra volvió la democracia, ¿no? O sea que esa crisis económica fue muy grande y muy relevante, ¿no? Por supuesto, Plutón estaba pasando por el ascendente argentino, ¿no? Cuando Plutón pasa por el ascendente de un país, trae una transformación completa. Pero bueno, la cuadratura de Urano a Saturno trajo, bueno, un poco preparó todo ese cambio al traer esta crisis económica, ¿no? Y bueno, en el año 2000-2001, la mayor parte de la gente que sabe lo que pasó, hubo otra crisis, el fin de la convertibilidad, el gobierno de la Rúa, que era un presidente bastante débil, que no podía hacerse cargo, y toda la destrucción de la estructura que hasta ese momento no se había mantenido, que era la convertibilidad y todo ese tipo de cosas, y el comienzo de una cosa nueva, ¿no? De una etapa nueva. Ahora, por supuesto, estamos viviendo la siguiente cuadratura, la cuadratura creciente, ¿no? Que es la que está realizando Urano desde los últimos grados de Tauro al Saturno nacional, que está en los 23 grados de Acuario, ¿no? Y obviamente tenemos de nuevo una gran crisis económica y una crisis de estructura política, es decir, es como que se termina un ciclo y tiene que ser reemplazado con un ciclo nuevo, ¿no?
Ahora, lo que dice Alejandro Lodi, y esto a mí me parece fantástico, es cuando empieza la crisis en 1979, poca gente, nadie podía prever en la siguiente etapa, que fue un poco la etapa a partir de la democracia del 83-84, es decir, era justamente Urano es aquello que es lo nuevo, lo impredecible, ¿no? Entonces daba la idea que el país iba en cierta dirección y después el país terminó yendo por una dirección totalmente distinta a la que cualquiera hubiera pensado. Es decir, nadie hubiera dado a Alfonsín el presidente de los 80, ¿no? Como el presidente que iba a ser la mayor parte de la década de los 80, ¿no? O sea, Alfonsín ni siquiera figuraba en el radar en los años del gobierno militar, era una figura extremadamente menor, ¿no? Lo mismo ocurrió en el año 2000, con toda la crisis del año 2000-2001. Nadie se podía imaginar que después de esa crisis iba a emerger Néstor Kirchner y Cristina Kirchner como las personas que iban a hacer gobernar el país y ser la dinastía que iba a dominar la vida política del país hasta ahora incluso, ¿no? Por casi 20 años. Es decir, Kirchner se sabía quién era el gobernador de Santa Cruz, pero era una figura totalmente menor al que nadie le daba mayor importancia. De hecho, se lo tenía como un gobernador que apoyaba la privatización de YPF y que apoyaba a Cabal. Se le decía es un gobernador cabalista, ¿no? Porque Kirchner había aprobado la privatización de YPF porque le daba regalías a la provincia, que después él usó, ¿no? Para su campaña. Pero bueno, y ahora, es decir, estamos viviendo ese mismo comienzo de ciclo y todo el mundo cree que ahora la cuestión va a ser, bueno, ahora gana Milei y Milei trae un cambio. Y en todas las otras ocasiones en las cuales pasamos por estos aspectos fuertes entre Urano y el Saturno nacional, no había manera de ver qué es lo que después terminó pasando, ¿no? Entonces, yo entiendo, el ego humano necesita tener certezas. Entonces todo el mundo dice, bueno, no, ganó Milei, ya está, y va a ser Milei, porque todos necesitamos saber que va a ser alguien, ¿no? Pero yo tengo mis grandes dudas de que sea Milei, no porque tenga nada contra Milei, sino porque me parece que en esta altura de esta cuadratura Urano-Saturno no nos es dado ver el futuro y no nos es dado ver qué es lo que realmente va a terminar viniendo y cuál va a ser la estructura que va a reemplazar a la estructura que tenemos ahora, ¿no? Es decir, podemos decir seguramente no va a ser una estructura basada en el Estado, basada en estas, digamos, declamaciones de la centroizquierda, de que el Estado tiene que ayudar a los pobres, de que el Estado tiene que organizar la economía. No va a ser, es decir, las ideas de Kicillof van a quedar muy, digamos, muy archivadas, ¿no? Porque la mayor parte de la gente va a considerar que son ideas que en todo caso ya dieron todo lo que tenían que dar y ya no sirven para el futuro que viene, ¿no? En el mejor de los casos. O son ideas que no sirvieron nunca, van a decir otros. Pero yo no estoy seguro de que si va a haber un nuevo ciclo para la Argentina, ese nuevo ciclo comience el 10 de diciembre de 2023. Y esto lamento tener que decirlo porque, ¿qué estoy diciendo? ¿Que Milei no va a ser presidente? No, a lo mejor Milei es presidente, pero no necesariamente va a ser el presidente que va a cambiar todo o el presidente que va a iniciar la nueva etapa. A lo mejor va a ser un presidente con muy poco poder y con muy mal carácter, al cual, no sé, va a tener un muy mal gobierno porque no va a tener ningún apoyo, se va a pelear con todo el mundo y la cosa va a terminar mal. No sé, no quiero irme para ese lado porque me van a decir que soy un agorero y es mala onda, pero eso podría pasar también, ¿no? Y de vuelta, no es que desconfío de Milei o que tengo nada, pero yo vi la carta natal de Milei. Milei no es una persona, tiene problemas para relacionarse con los demás, entonces es una persona que llegaría al poder muy debilitado, sin tener ni siquiera un intendente de su propio partido, ni hablar de un gobernador, donde va a tener minoría en el Congreso. Bueno, ¿qué hace un gobierno que llega tan débil? Tiene que hacer acuerdos, y Milei no tiene la personalidad para hacer acuerdos porque es él, ¿no?
Además, su capital es que él es un outsider de la política y que no tranza con nadie, entonces va a tener que cambiar es decir, aquello que es su fortaleza como opositor va a ser su debilidad como presidente, ¿no? Esto es algo que me parece obvio, que no sé cuánta gente está viendo. Si es que ganan las elecciones, por supuesto, cosa que yo no estoy dando por sentado. Pero sea quien sea que gane, supongamos que gane, no sé, Patricia Bullrich. Bueno, lo mismo va a pasar, va a ser un gobierno bastante débil, con todas las problemáticas que hay en Juntos por el Cambio, que se están juntando gente que es del palo parecido a Milei, y los radicales que son más socialdemócratas, que no tienen que ver una cosa con la otra. Entonces vamos a ver qué nos depara el futuro. Es muy probable que, yo estoy grabando esto en octubre del 2023, es muy probable que cuando escuchemos esto dentro de 2 o 3 años, en 2025, 2026, digamos, bueno, al final terminó pasando algo que nadie se veía venir, o nadie la veía venir en el año 2023, como nadie veía venir a Alfonsín en 1980, o como nadie veía venir a los Kirchner en el año 2000, ¿no? Así que bueno, volviendo a la predicción que acabo de hacer, ¿por qué creo que Milei no va a ganar en primera vuelta? Bueno, porque no veo súper rasgos de ganador. Creo que le va a ir bien, creo que si hay un balotaje, obviamente que probablemente salga primero en la elección y que probablemente, bueno, entre un balotaje, si hay un balotaje, ¿no? Pero me parece que, y esto es más por lo que vi en las cartas y más por una cuestión de intuición, me parece que Milei tuvo mucho apoyo en las PASO porque el voto de las PASO fue muy emocional, fue la gente que quería castigar al oficialismo por la inflación y por todas las cosas que la gente no está conforme con este gobierno, y por el rol de Alberto Fernández, que no fue un presidente, digamos, con mucho carácter, ¿no? Y bueno, votó digamos, masivamente a Milei como una especie de castigo, digamos, emocional, ¿no? Yo estoy enojado con el gobierno, entonces voto esto. Pero bueno, en estos meses que pasaron de agosto a ahora, la gente está diciendo, bueno, ojo, este tipo probablemente sea el próximo presidente, está en condiciones de gobernar, las ideas de él son viables, tiene apoyo. Entonces hay una cuestión de... Es decir, Milei gana mucho como outsider, pero cuando se lo pone, digamos, cuando se lo sienta en el sillón de Rivadavia, hipotéticamente no las tiene todas consigo. Es decir, entonces yo creo que una parte de la gente va a decir, bueno, ojo, porque no estoy del todo, no le demos un cheque en blanco a Milei. Y de vuelta, esto es una apreciación personal, puede que me equivoque, y si me equivoco voy a hacer un video después de las elecciones diciendo la verdad que me equivoqué, porque creo que el rol del astrólogo es un poco eso, jugarse y después cuando uno se equivocó decir la verdad que me equivoqué por tal y tal cosa. Bueno amigos, no quiero hacer el video demasiado largo, mis dos predicciones son esas, Milei no gana en primera vuelta y Sergio Massa no entra en el balotaje. Y bueno, el lunes o cuando sea sabremos que si mi predicción fue acertado o no, y en todo caso si después, bueno, haré videos comentando, ¿no?, la predicción y cómo llegué a estas conclusiones. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme hasta acá. Les pido como siempre que se suscriban, que toquen la campanita, que le den like o que me gusta si les gustó el video. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.